Vamos a activar la... Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Muy bien, vamos a tomar lista. Atentos, por favor. Javier Acosta. Presente. Caroline. Presente. Kenneth. Presente. Isaac Barresueta. Presente. Jeremy Bernal. Presente. Jan Burgos. Presente. Roxana Chafla. Roxana. Isis. Presente. Delaney Cotrina. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Delaney. Aranis Delgado. Presente. Ashley Espinosa. Presente. Luis Flores. Profe, él tenía su consulta médica, ya justificó con el tutor. ¿Con el tutor? Sí. Ya, listo. Francisco Freire. Francisco. Ariana Garcés. Presente. Eduardo Gavilanes. Eduardo Gavilanes. Sol González. Sol González. Está, ¿no? Valeria González. Presente. María José Iñiguez. Presente. Ya, Joan Lor. Presente. Cristel Manzano. Presente. Ailín Mariño. Presente. Isabel Martínez. Presente. Keila Morocho. Presente. Ricardo Muñoz. Presente. Gabriel Pacheco. Presente. Roberto Peña. Presente. Linda Ruiz. Presente. Jonathan Tobanda. Presente. Lincoln Vargas. Presente. Christopher Ventimiglia. Presente. Alena Vera. Presente. Elizabeth Vera. Presente. Beijing Yehun. Presente. Listo, entonces ha faltado Sol González, Eduardo Gavilanes, Francisco Freire, Luis Flores y Roxana Chávez. Ahí estamos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ayer estuvimos analizando algunos elementos
que nos da a entender cómo surgió la filosofía latinoamericana, que es la filosofía de la liberación, y decíamos que dentro de la filosofía de la liberación se hace hincapié en que Latinoamérica necesita liberarse de las nuevas cadenas que lo tiranizan, que lo esclavizan al pueblo latinoamericano. Esas cadenas se llaman pobreza, analfabetismo, se llama precariedad laboral, se llama deudas, se llama delincuencia. Esas cadenas se llaman narcotráfico, sicariatos, secuestros, guerrillas. Todo eso vive Latinoamérica, jóvenes. Y la filosofía de la liberación nace pensando en despertar el pensamiento, en despertar el pensamiento de los latinoamericanos para hacerlos conscientes de que necesitan y de que debemos los latinoamericanos luchar por una liberación de nuestro continente y de nuestra situación frente al mundo. Y pues como se conoce por la historia, solamente a través de luchas y de revoluciones, el ser humano ha ido alcanzando nuevos y mejores niveles de vida. Para que ustedes jóvenes se den cuenta, para que ustedes se den cuenta nomás de cómo nos ven los países industrializados, los países ricos, cómo nos ven a Latinoamérica. Miren lo que dijo el presidente de Estados Unidos. A ver, ¿quién sabe cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Joe ¿Cuál, el Biden. nuevo? El nuevo, ajá. A ver, Elizabeth Vera, ¿usted sabe? Obama, dice Jean Burgos. Obama. Oh, está perdido en la máquina del tiempo, Jean Burgos. Aún vive muy lejos. ¿No saben cómo se llama el presidente de los gringos? Se Joe llama... Se me Biden. olvidó. Se llama Biden. Eso, muy bien, se llama Joe Biden. Miren, jóvenes, esta noticia es calientita. Si no me equivoco, esto salió la semana pasada, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, miren, 19 de enero del 2022. Dijo Biden, Latinoamérica no es el patio trasero, es el patio delantero de Estados Unidos. Como si nos hiciera un gran favor, llamándonos patio, llamándonos su finca. O sea, en otras palabras, Biden dice, Latinoamérica sigue siendo mi finca. Sea delantera o sea trasera, es mi patio, es mi finca. Y yo hago con Latinoamérica lo que yo quiera. Eso es lo que quiere decir. Y miren la hipocresía, jóvenes. Para que ustedes vean, esta es una hipocresía, pero nivel Dios. Nivel Super Saiyajin fase 20, no sé. Miren lo que dice Biden. El presidente aseguró que Washington no dicta lo que ocurre en otras partes del continente. Por Dios, ¿quién le va a creer eso? Dice, y evitó confirmar si tiene planeada alguna visita a América Latina. Si todo el mundo sabemos a diestra y siniestra que las embajadas de Estados Unidos en cualquier país de Latinoamérica son las que hacen y deshacen. Ejemplo, hace 2 semanas se desató en el Ecuador el escándalo de los narcogenerales de la policía. Adivinen quién denunció eso. Y adivinen quién hizo que los boten de patitas a la calle esos generales. Esa información y esa denuncia salió de la embajada de Estados Unidos. Ah, pero Biden viene a decir que Estados Unidos no se mete en los gobiernos de Latinoamérica. Por Dios, eso es hipocresía nivel Super Saiyajin. De verdad, entonces, imagínense, joven. Así nos ven desde fuera. Así nos ven los países poderosos, los países ricos. Como un patio, como una finca. Como que fuéramos menos. Claro, exacto, totalmente, totalmente. Y miren que en Estados Unidos hay una mala costumbre. Ellos, por ejemplo, le llaman gente de color a todo el que no sea gringo de piel blanca. Le llaman gente de color, sea latinoamericano, incluso así sean europeos. Italianos, por ejemplo, los italianos españoles del Mediterráneo son un poquito más morenos, incluso en su cabello me refiero. Pero la piel, igual, son blancos, son europeos. Pero incluso a ellos, los gringos les llaman
gente de color. Para que ustedes vean el sesgo racial que sigue existiendo todavía. Pero, Entonces, profe, sí, es que yo también veo que, no sé, ninguna de las autoridades de este país, ni nadie, ni el presidente hacen lo posible como para que el país sobresalga. Nos siguen hundiendo cada vez más. Y por más ah, que uno quiera ayudar, si, por ejemplo, mira el presidente que tenemos, no podemos hacer nada ahorita nosotros. claro, Christopher, es que los presidentes, la mayoría, son pocos los presidentes que ha tenido Latinoamérica que han hecho respetar a Latinoamérica, que han puesto el pecho a las balas y se han enfrentado en ese sentido a los imperios dominantes del mundo. Son muy pocos los presidentes patriotas que realmente buscan construir patria y que la patria progrese. Muy pocos son. Entonces, pues la mayoría, Christopher, la mayoría de presidentes y gobernantes que tenemos y hemos tenido en 200 años de vida, entre comillas, de vida independiente de Latinoamérica, en estos 200 años, la mayoría han sido presidentes que han gobernado de rodillas, es decir, bajo las órdenes de todo lo que le diga Estados Unidos o de todo lo que le diga las grandes potencias mundiales. No han gobernado para el pueblo, han gobernado para sus bolsillos, han gobernado para los banqueros, han gobernado para sus grupos particulares que se enriquecen de una manera descomunal y han gobernado para los intereses de las potencias extranjeras, menos para los intereses del pueblo latinoamericano. Entonces, ante esta situación, ante estas nuevas formas de colonialismo que se siguen dando en Latinoamérica, se proclama la filosofía de la liberación, que como les decía, lamentablemente el mismo Estados Unidos, un mismo sector de la Iglesia Católica, la cúpula, se encargó de que esa filosofía de la liberación, esa teología de la liberación, pierda fuerza. ¿Por qué? Porque esa filosofía era incómoda, porque esa filosofía se enfrentaba al status quo, es decir, se enfrentaba al sistema dominante, se enfrentaba, lo reprochaba, lo criticaba y le pedía que haga justicia con los pobres. Entonces, poco a poco, los grandes líderes de esa filosofía y teología de la liberación fueron asesinados, desaparecidos, secuestrados. Entre ellos, por ejemplo, a Monseñor Oscar Romero de El Salvador fue asesinado, un obispo que defendía muchísimo a los pobres y denunciaba muchísimo la corrupción, el status quo y todo eso. Lo mataron, así de fácil. Lamentablemente así funciona este mundo, sigue funcionando este mundo. Me pregunto yo, jóvenes, con todo esto, ¿la humanidad realmente está conformada por animales racionales o solo por animales? Entonces, cuando uno se ve esas cosas, uno dice, yo creo que la mayoría de los miembros de la especie humana todavía son solo animales, todavía no han llegado a ser animales racionales. Jóvenes, el estudio, la filosofía nos ayuda a ser animales racionales. Así que no tengan miedo de pensar, de opinar, de criticar, de oponerse. Miren, para eso existe la filosofía, jóvenes. Para poner patas arriba todo lo que la demás gente ya lo da por seguro, por cierto, por verdadero, la filosofía es capaz de hacer una crítica, de ver el otro lado de la moneda y de tratar de tener una visión más integral de la realidad. Entonces, jóvenes, a no tener miedo de pensar y a no tener miedo de hablar de lo que uno se piensa. Solo la verdad nos hace libres. Pero claro, eso sí, sepa usted que la verdad incomoda. Y siempre cuando alguien dice la verdad, va a encontrar otras personas que se van a incomodar con esa verdad y que van a hacer lo posible por callar. Pero es la única manera de construir progreso y sociedad. A ver, Jeremy Bernal dice, profesor, yo creo que la humanidad sí es un animal racional, pero no se la usa de manera ética, sino por buscar un beneficio egoísta. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente, el egoísmo es lo que manda. El egoísmo es lo que manda.
Y mucha gente critica el sistema, critica la corrupción, etcétera, hasta que le dan a él un pedazo del pastel de la corrupción. En el momento que le dan un pedazo del pastel de la corrupción y le dan a probar la corrupción, en ese momento se olvida de todos los ideales. Porque el dinero corrompe, la política corrompe. Entonces, bueno, esta filosofía de la liberación nació oficialmente en el Segundo Congreso Nacional de Filosofía en Córdoba, Argentina, en el 72. Algo de esto mencionó Christopher ayer. Luego su lanzamiento oficial fue en el 75, en México. La filosofía de la liberación fue propuesta como una vía de afirmación de América Latina. Es decir, para decirle al mundo que América Latina sí existe y que no somos el patio ni trasero ni delantero de Estados Unidos, sino que tenemos una identidad propia y que exigimos que nos respete el mundo como tal. Pero pues lamentablemente al respeto no se lo gana solo con palabras bonitas. Los latinoamericanos tenemos que con las acciones ganarnos ese respeto y ese patriotismo, ¿sí o no? Con nuestras acciones. Pero díganme ustedes, jóvenes, ¿qué le pedimos al pueblo latinoamericano? Si es tan fácil de engañar, es tan candoroso, tan ingenuo el pueblo, que es capaz de elegir a los gobernantes que más daño le van a hacer, a eso los elige. ¿Y todo por qué? Porque hace bonitos TikTok, porque sale con los zapatitos rojos a ofrecer que va a eliminar la CNCIT. Démosle el voto nomás. Cuando sabían bien que este señor estuvo metidísimo de patas en el feriado bancario del 99. Ya nos hizo una y lo volvieron a elegir para que nos haga otra. Vayan a ver a cómo están los precios de la gasolina y el diésel. Vayan a ver cómo está la delincuencia, vayan a ver cómo están las masacres, vayan a ver cómo están los carteles y las bandas de droga en el país. No, pero dijeron que hacía bonitos TikTok y que se veía chistoso haciendo TikTok con los zapatos rojos y que había que darle el voto a él. Imagínense ese grado de cultura política, de cultura electoral del pueblo. Prácticamente el pueblo hizo lo que le ordenaron los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, especialmente los masivos, los tradicionales, periódico, televisión, radio, hicieron campaña 24/7 para que gane el señor Lazo. Y ahora ahí está. Entonces se dan cuenta, jóvenes, que no solo es cuestión de palabras, con los Hasta en hechos. YouTube salían sus anuncios. Claro, por ahí había un meme. Había un meme que decía YouTube, no sabes cuánto te agradezco a ver cómo era. No sabes cuánto te agradezco que mientras me duchaba me tocó escuchar todas las propuestas de Guillermo Lazo. Profesor, eso no era, por decirlo, ilegal, porque en ese tiempo no se podía hacer esos anuncios, ¿no? Ah, esos anuncios. España. O sea, tú sabes que todo lo maneja el dinero. Si pagan lo suficiente, como dice el refrán, por la plata baila el mono. Basta que paguen lo suficiente a YouTube o a quien sea, no les importa, invaden con publicidad política lo que sea. Facebook lo mismo. Son las grandes corporaciones mundiales que hoy en día gobiernan la información. Facebook, Twitter, YouTube y todo En eso. 2017, cuando recién estaba poniéndose ese Lenin, Ajá. cambiaban cualquier programación para poner a este señor. Cualquier programación. Claro. Sí, así es, así es. Para que ustedes se vean cómo se alían los medios, ¿no? Y cómo le hacía campaña a este periodista, ¿cómo se llama? Uno patuchito nomás, ¿cómo es? Carlos Vera, Carlos Vera. ¿Cómo le hacía campaña a Lazo y a Lenin Moreno? Vaya a ver cuánto es el sueldo de Carlos Vera en el canal que es del Estado ecuatoriano. No es un sueldo básico de $400. Gana miles de dólares. O sea, todo es un amarre. Y los hijos de muchos de estos periodistas, por ejemplo, el hijo de Diego Kendo, un periodista de Quito, fue enviado como parte de del cuerpo diplomático, me parece que está en España, como embajador, cónsul, no sé qué cosa. ¿Sabe cuánto gana esa gente?
Esa gente, su sueldo no se baja de $6,000 mensual, por lo bajito. Y si lo mandan como delegado y representante del Ecuador ante Naciones Unidas, esos sueldos no se bajan de $10,000, $12,000 mensual. Ahí están cobrando los familiares de los periodistas, los hijos de Tania Tinoco, de Diego Kendo, de Carlos Vera. Ahí están cobrando toda la campaña que los papás hicieron a favor de este gobierno en los medios de comunicación. Entonces, todo funciona así. Entonces, jóvenes, Latinoamérica necesita liberarse, pero con obras, con hechos, no solo con palabras, para que pueda darse esta filosofía de la liberación. Este autor, que se llama Salazar Bondí, dice que la filosofía latinoamericana tiene dos características, una fáctica y una negativa. La fáctica dice que es una filosofía en evolución semejante a otros países del continente, que tiene influencias de otros filósofos nacionales, también que corre paralela a la europea. Y yo digo en ese sentido es cierto, porque las ideas que han causado cambio y revolución en Latinoamérica, primero fueron desarrolladas en Europa. Y de ahí unos cuantos pensadores ilustres tomaron esas ideas y las trajeron a Latinoamérica. Por ejemplo, jóvenes, la idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad, esa idea no es que se le ocurrió de la nada a Antonio José de Sucre y a Simón Bolívar. Ellos fueron a Europa, se estudiaron, se prepararon, se formaron en Europa, y en Europa estaba el pensamiento y la filosofía de la Ilustración y la filosofía de la Revolución Francesa, que decía libertad, igualdad y fraternidad. Y ahí es donde ellos aprenden todas esas ideas, esa filosofía, y la traen a Latinoamérica y la hacen realidad, buscando la independencia de las colonias españolas y portugueses latinoamericanas. Entonces, miren, la filosofía latinoamericana corre paralela a la europea, está ligada a esas actividades culturales. Y comenzó de cero después de la conquista, lamentablemente muchas veces sin tomar en cuenta el pensamiento indígena. Y eso hace que también hoy en día en Latinoamérica haya cierta división, porque aunque en Latinoamérica hay bastante población indígena, en muchos casos se ve cierta separación, cierta segregación, cierta división entre el mestizo y entre el indígena. Y el mestizo tiende a creerse que es superior al indígena. Tiende a creerse. Entonces, eso hace que se divida el pueblo latinoamericano. Muy bien, la negativa. Tiene disposición abierta a aceptar teorías procedentes de la cultura occidental. En ese sentido, la filosofía latinoamericana tiene hoyos, tiene orificios por donde entra la influencia del pensamiento occidental. Y desde ahí, jóvenes, las potencias occidentales, Europa y Norteamérica, no siguen colonizando. Es una colonización cultural. ¿Qué cree que hace Estados Unidos con Hollywood? Con Hollywood no sigue colonizando. A ver, pónganse a pensar en las películas de Hollywood. ¿Quiénes son los que siempre salvan el mundo? ¿De qué país son los que salvan el mundo? A ver. Profe, en las películas del fin del mundo, el mundo se basa en Estados Unidos o simplemente New York. Exacto, claro. Como que a ellos les pasa todas las catástrofes o si no... O tal vez simplemente el meteorito siempre va a caer en Estados Unidos. Claro. O sea, ellos se conciben a sí mismos como el centro del mundo. ¿Se dan cuenta? Y ellos son los salvadores del mundo. Cuando se necesita héroes en Pero, las profe, películas, ahí está. Sí. usted se vio una nueva película que se llama, ¿cómo se llamaba? Don't Look Up. Era de Leonardo DiCaprio. Ese sí estuvo bacán del fin del mundo. Al menos no se basa solo en Estados Unidos. Estoy todavía con esa deuda conmigo mismo de verla, porque sí he escuchado buenos comentarios, pero no le he podido ver. Míresela, se la recomiendo mucho. ¿Pero qué? ¿En Netflix? Sí, es en Netflix. Bueno, ahí está lo bueno. Ya voy a conseguirme una cuentita de Netflix. Pero bueno, sí he escuchado unos buenos comentarios. Aunque habían críticas también, porque decían que le habían puesto demasiada comedia y... Claro, es que es tragicomedia. Uno pensaba que iba a ser puro drama, pero no, sí, hay bastante comedia. Ya. Bueno, hay que ver el impacto. Ojalá que eso genere más conciencia para cuidar la naturaleza, aunque no sé.
lo dudo. Miren, las corporaciones como la Coca-Cola son tan hábiles que nos han hecho creer que los culpables directos y únicos culpables de la contaminación del planeta somos los consumidores. La Coca-Cola se ha encargado de hacernos creer que nosotros somos los culpables. No ellos que fabrican sus productos y los venden en plástico, sino nosotros que compramos. Entonces ellos han colocado han posicionado la idea de que la mejor solución para la contaminación es reciclar, pero nunca le hablan de que la mejor solución sería de que ellos vendan todos sus productos en envases retornables, sobre todo los productos líquidos que vende la Coca-Cola, que son innumerables en todo el planeta, que los vendan en envases retornables para que se vuelvan a utilizar los mismos envases. Eso deberían hacer. Pero no, dice que mejor deberíamos reciclar, que sigamos comprando plástico y que reciclemos. Entonces, bueno, hay que ver. De todas maneras, la lucha que hace DiCaprio en ese sentido es positiva, porque trata de generar conciencia crítica y luchar por salvar el planeta. Al menos es algo bueno. Entonces, jóvenes, se necesita, con la filosofía latinoamericana, se necesita más que palabras. También esa película habla de lo... ¿De quién? Esa película habla de lo mentiroso que son los gobiernos. Ah, claro. Es Para un tapar la realidad y egoísta de todo, ¿no? gobierno que por quererse más ricos Sí, están destruyendo el planeta prácticamente. Claro. Ese es el capitalismo como un depredador, como el depredador absoluto. Hoy en día, el sistema que dirige el mundo, el planeta entero, es el capitalismo. Es el sistema económico. Y en pocas líneas, ¿en qué consiste el capitalismo? En hacer todo el capital que tú puedas sin importar cuánto destruyas a la naturaleza y sin importar cuánto destruyas al hombre. Ese es el resumen del capitalismo. O sea, es un capitalismo, es un sistema depredador de la humanidad y de la naturaleza. Todo con tal de hacer dinero. Habría que ver si cuando ya se terminen de cortar todos los árboles del mundo, vamos a poder respirar dólares. ¿Será que podemos respirar dólares en vez de oxígeno? Pues yo no lo creo. Entonces, miren, eso sucede, jóvenes. En síntesis, la filosofía latinoamericana, para que tenga un verdadero impacto, jóvenes, se necesita que el pueblo latinoamericano se llegue a un estado de razonamiento y de conciencia de todos estos problemas y que sea el que reclame la liberación de ese sistema de corrupción, que el que reclame la liberación y el que reclame cambios sustanciales en el status quo de Latinoamérica. Pero mientras no se consiga eso, y eso se lo logra con el estudio, con la filosofía, con la crítica, con el debate, con la discusión, con argumentos, mientras no se logre eso, estamos condenados a vivir siempre en el subdesarrollo. Y nos tocará buscar quizá nomás un lugar para migrar. Es lo que están haciendo muchísimos latinoamericanos. Buscan dónde migrar, especialmente se van al norte, Estados Unidos, o si no tratan de irse a Europa. Entonces, jóvenes, bueno, características de la filosofía latinoamericana. En resumen, tiene una parte auténtica en el sentido de que no se aprende en el colegio, sino la filosofía latinoamericana se la aprende en la vida, abriendo los ojos y dándonos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor y comenzando a hacernos preguntas, a dudar todo, a criticarlo todo, a voltearlo todo patas arriba y decir qué está pasando. Exijo respuestas claras y convincentes. Entonces, en ese sentido es auténtica. Cohen dice que es autóctona de la colectividad humana unificada por sentimientos, intereses e ideales. Puede ser porque la realidad de Latinoamérica es muy similar en todos los países. Entonces, esa unidad de sentimientos frente a esa realidad hace que surge también la filosofía de la liberación latinoamericana. Es antropológica porque está centrada en la persona, por supuesto, porque busca liberar a la persona de la pobreza, la corrupción, la miseria. La persona tiene dignidad, es un ingrediente realista y Bondi divide en fácticas y negativas las características de la filosofía latinoamericana. Eso ya lo vimos anteriormente. La filosofía latinoamericana tuvo su repercusión en la educación, tanto así que suscitó pensadores y pedagogos como Paulo Freire,
que afirma que el pensamiento filosófico no es independiente del pensamiento educativo, ya que influyen y se complementan. Y es ahí donde Paulo Freire también promueve una educación en Latinoamérica, una educación diferente en Latinoamérica. Paulo Freire promueve el valor de la sociedad. Paulo Freire dice que nadie educa a nadie. O sea, y que nadie se educa a sí mismo, que los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. También Paulo Freire dice que enseñar no es transferir conocimientos, sino que enseñar sobre todo es crear la posibilidad de producir conocimientos. Y eso nos falta en Latinoamérica. Eso nos falta muchísimo. Comenzar a producir conocimientos, comenzar a producir tecnología, comenzar a producir ciencia. A ver, aquí Jerry me dice, profesor, en esto de Hollywood, la empresa Marvel decidió hacer una película de superhéroe de nacionalidad china, porque se dice que en ese país las películas que ganan más dinero son de ahí mismo, casi no consumen, así es. Es que, ¿sabes qué pasa, Jerry? En China, el Estado controla lo que sus ciudadanos consumen en cuanto a películas, en cuanto al Internet, en cuanto a Facebook, Twitter. En China, el Estado controla. ¿Saben por qué? Los chinos son inteligentes, jóvenes. Los chinos son una civilización que por lo menos tiene 7.000 años de existencia. O sea, es una civilización con mucha sabiduría y mucha inteligencia. Entonces, ¿allá qué hace? El Estado controla o trata al máximo de controlar lo que sus ciudadanos consumen y miran en la televisión. ¿Saben por qué? Porque los chinos hace tiempos se dieron cuenta que a través del Internet y a través de la televisión y las películas, tú puedes controlar el mundo. Entonces ellos son muy cautelosos en que su población, que es inmensa, más de 1.000 millones de habitantes, ellos son muy cautelosos que su población vaya a estar siendo manipulada por las películas que vienen de Estados Unidos especialmente, que hoy en día es el archirrival de China, Estados Unidos. Entonces dicen, no consumen películas de otros países, sino sus propias películas por su patriotismo. Claro, por supuesto que sí. Y pues decidió hacer la película, dice, de Shanghái, fue para poder llegar a la población china. Ah, mire, son estrategias. En eso sí, jóvenes, los gringos pueden ser hipócritas, manipuladores, tanta cosa, pero son muy astutos, muy inteligentes. Miren esa estrategia para grabar la película en Shanghái. Tremenda estrategia. Profesor, también en China no usan Google, creo que su plataforma es una diferente llamada Baidu. Ah, sí. Ajá, es verdad. Ellos tienen otros motores de búsqueda para Internet. Es que jóvenes, tenemos que abrir los ojos. Todo lo que está en el Internet es controlado. Y todo cada clic que nosotros hacemos en Internet es grabado y contabilizado en inmensas bases de datos. Y a través de Profe, es como cuando se accede a algún sitio web y pide cookies para tener una información y un inicio, por así decirlo, más personalizado. Exacto. Ahí se están bajando ya todo y tú mismo les das todo los permisos para que ellos te vigilen en todo. Entonces, prácticamente en muchísimas cosas somos así, somos manipulados. Es que es así, a ver, ¿quién dice? Mi profe me hace sentir más espiado. Es que es así. Estamos siendo espiados y vigilados siempre. Miren que Elon Musk, el mega millonario fundador de Tesla, dueño de Starlink, ese sistema de satélites mundial, dueño de SpaceX, que manda cohetes a Marte, a la Luna y a todo lado, ese hombre multimillonario, hizo unas declaraciones en esta semana de que ya han creado la tecnología para instalar chips en los cerebros humanos. Él es dueño de un proyecto de una empresa que se llama Neuralink. Profesor, eso ya lo están preparando para hacer experimentos con humanos. Claro. Que se lo ponga a su abuela, profe. Nos van hasta a rastrear ahora. Ah, claro, es que eso es lo que quieren. Ah, pero Christopher, ¿sabes qué? Esa gente poderosa compra gobiernos, compra políticos y después los políticos vienen y nos dicen es obligatorio implantarse el chip.
Así como las vacunas, nos dicen es obligatorio las vacunas, después nos dicen es obligatorio el carnet de las vacunas, luego te dicen si no tiene carnet de las vacunas no puede entrar a TIA, no puede entrar al comisariato. ¿Se dan cuenta cómo funciona todo eso? Entonces, así, con ese mismo sistema, facilito te pueden decir después que es obligatorio instalarse el chip. Profe, Ellos te dicen por tu seguridad, para que nadie te robe, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Pero en el fondo hay otras intenciones. Imagínense tener un chip en el cerebro. ¿Y qué tal si con ese chip nuestro cerebro se conecta directamente al Internet y a todas las fuentes de información que hay en Internet? Bien dice el historiador judío Yuval Noah Harari que la humanidad está a punto de dar otro salto evolutivo, donde va a haber una mezcla de la parte orgánica humana y la parte tecnológica. Entonces, vamos a ver qué es lo que crean. ¿Van a crear cyborgs o van a crear zombies o qué será? Eso de controlar la mente humana con aparatos electrónicos, aunque parezca mucha ficción, sí puede pasar porque una vez escuché sobre que estaban implementando algo parecido con ratas, en el cual mandaban con unos pulsos eléctricos y la rata hacía como que por su propio instinto decidía hacer lo que ellos le ordenaban. Por ejemplo, si le decían que lo controlaban como una especie de carro control remoto, que gira a la derecha y el ratón lo hacía. Ah, ya, Lo claro. simulaban. Mire, imagínense eso. Entonces, sí, jóvenes, la tecnología está avanzando a pasos agigantados y nosotros tenemos que avanzar desarrollando el pensamiento filosófico, pensamiento crítico, para no comernos todos los cuentos, para ser más críticos ante la realidad de este mundo. Para eso tiene que servir la filosofía, jóvenes. Para ser realmente animales racionales, animales que piensan, razonan, que opinan, que debaten. A eso estamos llamados. Bueno, jóvenes, ahí vamos a terminar. Les voy a pedir que, por favor, en estos 20 minutos que quedan, realicen el taller. Pasa que debo conectarme porque se está llevando a cabo el proceso del examen de grado con los de tercero bachillerato y me toca conectarme ahí. Entonces les voy a asignar en ese modo, les voy a dar más tiempo para que hagan el taller, de pronto hasta la noche, etcétera, para que tengan tiempo de hacer. Pero claro, lo recomendable sería que lo aprovechen estos 20 minutitos y lo hagan. ¿Listo? Entonces, jóvenes, Dios mediante, nos vemos de aquí la próxima semana, sería. Cuídense, que pasen muy bien. Así es, Roberto. Aquí estaba leyendo un comentario de Roberto. La próxima clase seguimos analizando esta parte. Muy bien. Chao, jóvenes. Cuídense. Chao, profesor. Ya, pasen. Chao, profesor. Profe. Listo. Chao, Cristel. Ya te envío tu material, Cristel.